Entonces, como siempre, comenzamos con un poquito de la explicación para no olvidarnos, siempre les voy comentando, el caso de la Constitución Política del Estado. No se olviden para nada, el día de hoy en algún grupo me decían los compañeros, profe, en el internet hemos encontrado que dice 19 constituciones hemos tenido en Bolivia. Entonces, siempre les voy dando un poquito la explicación. Lamentablemente, en varios de las páginas de internet y demás, se dice que son 19 por un detalle básico. La Constitución número 16 que les había comentado la anterior vez ha tenido dos modificaciones, por si acaso. Les vuelvo a repetir, la Constitución número 16, de la cual hemos hablado que se ha desarrollado en el gobierno de René Barrientos Ortuño, esta Constitución ha sufrido dos cambios, 1994 y el año 2004. Se han modificado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha cambiado un poco el aspecto de esa Constitución. Pero ojo, sigue siendo la misma Constitución del año 1967, solo que se ha modificado un poco. En cambio, la Constitución número 17, la del gobierno de Evo Morales, completamente se ha cambiado toda la Constitución. Ha nacido una nueva Constitución. Entonces, esa es un poquito la diferencia, no se van a confundir. En realidad, en el caso de la Constitución anterior, hemos tenido 16 constituciones, básicamente, que no se han, que se han modificado de vez en cuando, y solamente la 16 ha tenido justamente esas dos modificaciones. Por eso es que muchos cuentan 17, 18 su modificación, y con la constitución que estamos estudiando hoy por hoy, sería 19, aparentemente. Entonces siempre les digo, las únicas constituciones nuevitas que hemos tenido, solo son 17 en total. Otro aspecto importante para ir recordando, no se van a olvidar siempre el caso de qué es el Estado, qué características tiene el Estado en la teoría. Me refiero, en algún momento tal vez les puedan preguntar, ¿cuáles son las características principales de lo que va a ser el Estado? No se olviden siempre, territorio, población y soberanía. ¿Por qué les comento esto? Porque he visto que ha habido un poquito, muchos compañeros han cometido este error. Dicen, ¿cuáles las características del Estado? Y mencionan nuevamente Estado, territorio y población. Entonces, a veces se confunden un poquito y le colocan ese término. Ya por si acaso, entonces, es territorio, población y soberanía. Soberanía significa poder, hemos dicho. Listo. Entonces, no vayan a olvidarse para nada ese detalle. Posteriormente, ya hemos ido revisando varios de los artículos. Espero que los vayan y sigan estudiando los artículos que hemos mencionado, del 1 al 12, que son más básicos, hemos dicho. El artículo número 15 hasta el 20 hemos mencionado los distintos tipos de derechos que ha existido, el tema de las garantías y de los deberes también lo hemos mencionado un poco, a grosso modo, pero ahí está, lo hemos observado. También el tema de la nacionalidad, son llamados bolivianos los que nacen en territorio boliviano y también los que se desean naturalizar siendo extranjeros. Entonces se pueden naturalizar extranjeros para volverse bolivianos en papeles, hemos dicho. Listo. El día de ayer habíamos observado el caso de los dos órganos del Estado, el órgano legislativo y el órgano judicial, perdón, ejecutivo. Entonces no se olviden para nada esos datos que hemos visto el día de ayer, variados en realidad acerca de lo que fue la cuestión de la Cámara de Diputados y Senadores que hemos mencionado, 130 diputados. El otro caso también hemos mencionado, el caso de los senadores, su distribución también ha sido de esta manera, hemos ido viendo el día de ayer. El partido más votado es el MAS, Comunidad Ciudadana es el segundo y Creemos es el tercero, hemos dicho en el caso de diputados. En el caso de los senadores también es lo propio. Y posteriormente hemos observado este tema. El caso del órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente y ministros. Ahí está. Les voy preguntando, me dicen nomás, encienden su micrófono, los que están postulando a las Fuerzas Armadas, ¿quién es el ministro de Defensa? A
ver, los que han investigado. ¿Nadie, compañeros? A ver, vamos con el caso de los que están postulando a la policía boliviana. ¿Quién es el ministro de gobierno? Eduardo del Castillo. Bien, compañero. Ahí está la policía, más preparados que los compañeros que están postulando a las Fuerzas Armadas. O tal vez no hay nadie que esté postulando, tal vez están faltándose hoy día y están puro aspirantes a policía. Está bien, compañero, está bien. Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, entonces, es el personaje que, como les dije el día de ayer, aparece mucho en la televisión, porque hay un montón de problemas a nivel Bolivia y casi siempre el ministro de gobierno sale para tratar de resolver los temas, ya sean de forma delincuencial o ya sean de forma en conflictos con algunos sindicatos o organizaciones sociales. Está bien, muy bien, compañero. A ver, les vuelvo a preguntar, no sé si hay alguien por ahí que está postulando a las Fuerzas Armadas. ¿Quién es el ministro de Defensa? Nada simple, ahí está. Entonces, vamos a quedar con la duda todavía. Les voy a seguir preguntando a los compañeros que están postulando a las Fuerzas Armadas. A la próxima clase para el día lunes, entonces la tareita sigue continuando. Vamos a detallar ahora sí otro punto importante, el caso del título número 3 de la Constitución. Vamos a tratar de pasar lo más rápido posible en este caso. Ahí está. Saquen una capturita y les voy explicando rápidamente lo que es el título tercero, que es el órgano judicial. A ver, un momentito, me esperan. No, o sea, ¿escuchan, compañeros, completamente tranquilo? Se ha ido modificando, creo que se ha ido actualizando mi celular. ¿Se escucha tranquilamente, compañeros? Hola, hola, compañeros. Hola, compañeros, no sé si se escucha tranquilamente. Sí, profe, se escucha. Ah, ya. Muchas gracias, compañeros. Ni esa duda. Ahí está, entonces vamos a ir comenzando con este detallito, les decía, el caso de... A ver, ahora sí. Título número 4 de la Constitución es el tema del órgano judicial. No vamos a leer ningún artículo específico, directamente vamos a ir aclarando los puntos. Ya me salté una de las diapositivas, ¿ya ve? Vamos a modificar esto un poquito, perdón. Hoy estamos con estos libros 6. Ahora sí, en el caso del título tercero, lo que estamos observando es estos tres primeros tipos de justicia que existen en Bolivia. Como están observando, al costadito de su pantalla, de su imagen, seguramente está al lado derecho, jurisdicción ordinaria, agroambiental y la jurisdicción de las culturas. Entonces, como ya han sacado capturitas, seguramente van a ir tomando nota a qué se refiere cada uno de estos. Por si acaso les puedan preguntar algún detallito sobre esto, les voy aclarando fácil. ¿Qué significa la palabra jurisdicción? Bien básico. Lugar donde se desarrolla justicia. Esito nomás es jurisdicción. Lugar donde se desarrolla la justicia. Ahora, los lugares son tres, por decir así. Son tres distintos tipos de lugares donde se van a desarrollar el tipo de justicia en Bolivia. Y el número uno, como pueden observar, dice ordinario. ¿Qué significa esta palabrita de ordinario? Significa habitual, lo más normal, lo común. A eso se está refiriendo cuando decimos la palabrita ordinario, lo común.
Entonces, el tipo de justicia número uno es la justicia común. ¿Por qué se llama de esa manera? Porque trata temas comunes. Más sencillo todavía para ustedes, para que me entiendan mucho mejor. Trata delitos comunes. ¿Qué son los delitos comunes? Lo que ustedes desarrollan cuando empiezan a aprender la televisión y escuchan las noticias. ¿Qué tipo de noticias escuchamos? Todo tipo de violencia, feminicidios, asesinatos, intentos de suicidio, etcétera. Cualquier tipo de problema, agresión y demás que sea en contra de la ley, eso es básicamente lo que se llama un delito común. Robos, hurtos pueden ser también y demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos especificando? Simplemente, perdón por la, ahí está, se está actualizando creo que mi celular. ¿Qué es lo que estamos observando entonces en el caso de la jurisdicción ordinaria? Básicamente lo que va a ser el caso de la llamada justicia de la ciudad, la justicia ordinaria. En el caso de la justicia ordinaria, lo que estamos observando justamente es que tratan los jueces todo tipo de problemas de tipo común, es decir, temas que trata la sociedad casi siempre, ¿no ve? Entonces, a eso se está refiriendo con este detallito de la jurisdicción ordinaria. En el segundo caso, fíjense, ahí me van a poder entender de mejor modo. La jurisdicción agroambiental. La jurisdicción agroambiental es específicamente para temas del medio ambiente. Ahí está, espero que se me entienda ahora sí. En el caso de la jurisdicción ordinaria, les decía, temas o delitos que son comunes, que suceden en cualquier momento, robos, hurtos, etcétera. En el caso de la jurisdicción agroambiental, temas específicos de medio ambiente. Puede ser quema ilegal, puede ser, por ejemplo, la caza ilegal, puede ser también un daño ecológico en contra, por decir así, del medio ambiente. Ahí está. Entonces, a ese tipo de cosas se refiere el tema de la jurisdicción agroambiental. Vamos con el tercer detalle que dice la jurisdicción de las culturas en Bolivia. La jurisdicción, como dice ahí clarito, indígena originaria, dice, ese tipo de justicia, ¿cuál es? La que tienen las comunidades. Hemos dicho que tenemos 36 culturas en Bolivia. Hemos mencionado también que las 36 culturas tienen N número de comunidades. Se puede, en realidad no se puede, mejor dicho, contar el número de comunidades que tienen los aymaras, los quechuas, los sirionosis que están ahí vigentes, los lecos, los mojeños, etcétera. Cada uno de estos entonces tiene distintos tipos de comunidades. Y en cada una de las comunidades un tipo de justicia diferente. ¿Y quién está a cargo de la justicia de las culturas? Las mismas autoridades. Esa es, por ejemplo, la diferencia muy abismal con la jurisdicción ordinaria agroambiental. La jurisdicción ordinaria agroambiental tiene jueces. El alcalde no se mete en temas de justicia, tampoco el gobernador ni el presidente. En cambio, en el caso de la jurisdicción de las culturas, los mismos que fungen de caciques o ya sea pueden ser malcus y demás, ellos mismos van a llegar a ser jueces de la comunidad. Entonces, ese es el tipo de justicias que existen en Bolivia. Una que trata de delitos comunes, otra que va a tratar temas del medio ambiente y finalmente temas asociados específicamente a el área rural, las culturas. Vamos con el cuarto punto. ¿Qué dice el cuarto punto? El Consejo de la Magistratura, dice. Entonces, no se olviden a qué se está refiriendo el Consejo de la Magistratura. Como siempre les digo, no sé si toditos en colegio, en diferentes departamentos ha tenido un regente. Aquí en el Departamento de La Paz, el regente es el que se encarga de disciplinar de alguna manera a los estudiantes. Les enseña a estar en punto,
les dice que tienen que ir a formar, que tienen que cortarse el cabello si es que es necesario, tienen que portarse bien, etcétera. Es una persona que desarrolla la disciplina. Entonces, supongo que en diferentes versiones ahí tienen en el interior del país encargados dentro de la educación para disciplinarlos. Entonces, fíjense, ¿por qué les hablo de la disciplina? Porque el Consejo de la Magistratura es una institución encargada de disciplinar los dos primeros tipos de justicia que existen en Bolivia: a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción agroambiental. ¿A qué se refiere con este detallito de disciplinar? Si se portan mal en este sentido, número uno, daño económico al Estado, es decir, si gastan dinero, la jurisdicción agroambiental, por algún motivo, ha gastado miles de bolivianos, pero no sabe cómo desarrollar eh, el hecho de haber gastado de forma positiva, por decir así, el dinero y simplemente lo había malgastado, entonces tiene su sanción. Y el encargado de sancionarlo primeramente va a ser el Consejo de la Magistratura. Puede destituir incluso a los jueces de la jurisdicción agroambiental. Lo mismo sucede con el primer tipo de justicia. Eso es en cuanto a la economía. Número dos, en cuanto a la administración de justicia. Imagínense que un juez, y esto pasó en algún año 2019, si no me equivoco, 2018 o hace varios años, decía en algún momento, ha habido un caso en La Paz, ¿y qué es lo que hizo la juez? Había metido a la cárcel a un médico. ¿Por qué? Se cree que él había sido el autor del asesinato de un bebé, pero años posteriores, ha pasado muchos años, y el año 2019, a finales del año, si no me equivoco, ahí se supo en una fiesta de fin de año, y la juez fue filmada porque la juez con sus propias palabras lo dijo: yo metí a la cárcel a la persona porque en realidad la sociedad quería un culpable. Yo sé que él es inocente, pero lo he metido igual a la cárcel. A partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede? El Consejo de la Magistratura fue donde la juez, y ¿qué es lo que sucede? La destituye. Y posiblemente después le han hecho un proceso disciplinario, un proceso también legal en contra de la juez. Ya, fíjense, ese es el tipo de cosas que hace el Consejo de la Magistratura. Vamos con el siguiente punto, el último, el Tribunal Constitucional Plurinacional. En el caso del Tribunal Constitucional, sirve para cuidar la constitución política. No se van a olvidar para nada, este es específicamente el que cuida la constitución. ¿Dónde aparece ese detallito? Por si acaso los que deseen, tal vez anoten por ahí. Bien sencillito está. En el, a ver, vamos a ver ahorita un momentito. En el artículo 196 de la Constitución. Artículo 196. ¿Qué es lo que dice básicamente? El Tribunal Constitucional vela por la supremacía de la Constitución. ¿Qué es velar? Pues cuida. Eso es lo que está diciendo. Cuida la Constitución política. Como siempre les digo a los compañeros, no es como una especie de superhéroe. No es que va a estar en todo momento, constantemente, averiguando el Tribunal Constitucional si se está interpretando bien la Constitución. No, no se refiere a eso. Básicamente su trabajo es este: se le pregunta al Tribunal Constitucional temas de la Constitución y ellos son los que resuelvan esos temas. Si alguien tiene una interpretación distinta de la Constitución y le pregunta, ellos lo pueden responder, y cuando lo responden es una resolución, es un veredicto que no se puede cambiar. Ejemplo muy sencillo, facilito de recordar. Ustedes saben que Evo Morales fue candidato el año 2019 para que sea presidente 2020, 21, 22, etc. ¿Qué pasó? Ha habido un referéndum el año 2016 por el cual Evo Morales no podía ser eh, candidato. ¿Por qué? La gente había votado por el no. Habían tratado de cambiar el artículo 168 que les mencioné el día de ayer. Entonces, habían dicho, no se va a modificar la Constitución. Como no se modifica, ¿qué es lo que había sucedido? Al Tribunal Constitucional le habían preguntado
si es que es posible que Evo Morales sea nuevamente candidato para el año 2019. El tribunal es capísimo, vamos a decir así, son capísimos, saben de tapa a tapa la Constitución, han analizado la Constitución, los artículos correspondientes, y al final ellos dijeron sí, sí puede ser nuevamente candidato. Les voy a mencionar un detallito más adelante, pero les aclaro un poco. Bolivia ha firmado un tratado internacional que dice que es mejor ser candidato varias veces que solamente una. Entonces, como ese tratado internacional lo hemos firmado nosotros los bolivianos, por decir así, el Estado boliviano, sí o sí se tiene que fallar a favor del tratado internacional. Por tanto, en otras palabras, el Tribunal Constitucional, cuando dijo que sí es posible que Evo Morales fuera candidato, era legal su veredicto. Como era legal, no se puede modificar. Entonces, era legal, aunque no nos guste, compañeros, era legal que Evo Morales fuera candidato el año 2019. Ahí lo tiene la explicación, fue legal. Listo, ese es el ejemplito que les doy acerca del Tribunal Constitucional. Vamos con el título número cuarto. Como siempre les voy indicando, título número cuarto. Sáquenle también una capturita ahí al título número cuarto, específicamente de qué estamos hablando, del órgano electoral. Entonces, acerca del órgano electoral, tiene 5 partes igualito que el órgano judicial. Los que deseen anotarlo de forma bien directa, está en su artículo, está en su constitución en el artículo 205. Entonces, pueden buscarle directamente el artículo 205 y ahí van a encontrar de forma ordenadita 1, 2, 3, 4, 5, lo que estamos viendo nosotros. A la cabeza, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es el Tribunal Supremo? Sencillo, se entiende, ¿no? Se sobreentiende. Es la institución que es cabeza de todo el órgano electoral. El Tribunal Supremo Electoral está ubicado aquí en el departamento de La Paz. La Paz tiene 3 órganos del Estado y Sucre tiene el órgano judicial. Entonces, eso es el Tribunal Supremo Electoral, el que está a la cabeza de toda la instancia del órgano electoral. Vamos a detallar otro punto. Dentro del Tribunal Supremo Electoral, por si acaso hay que mencionar esto, son 7 las cabezas que guían todo el Tribunal Supremo Electoral. No se olviden para nada. 7 son. De los 7, la Constitución dice, pueden estar 6 años en funciones. Imagínense, están más que un presidente. La cabeza del órgano electoral, los del Tribunal Supremo, están trabajando 6 años. Eso es lo que dice. El otro detalle importante, de los 7, 2 tienen que ser, por lo menos 2, de origen indígena. No se olviden ese detallito. De los 7, 2 por lo menos tienen que ser de origen indígena, es decir, de alguna cultura de Bolivia. Puede ser aymara, puede ser guaraní, puede ser sirio, puede ser mojeño, puede ser samuco, puede ser afroboliviano, puede ser quechua, etcétera, cualquiera de las versiones. Entonces está posible ahí para ser elegido 2 de culturas. Otro detalle más. Nuevamente, volvemos al inicio. De las 7 cabezas, 6 son elegidos por la Asamblea Legislativa. 6 son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya sabemos qué es la Asamblea, el día de ayer lo hemos visto, diputados y senadores. En el caso del único que está sobrando, de los 7, 6 dijimos que son de la Asamblea, el único que está sobrando es elegido directamente por el presidente de Bolivia. Fíjense entonces, 1 por el presidente y 6 por la Asamblea Legislativa. Listo, vamos con el segundo, bien sencillo es el segundo. Tribunales electorales departamentales, dice. ¿Qué significa esto? Como una especie de sucursal.
La institución del órgano electoral tiene 9 sucursales en el departamento de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, etcétera. Todos los departamentos tienen una oficina de lo que es el órgano electoral y se llaman tribunales departamentales. Listo. Vamos con el tercero, juzgados electorales. ¿A qué se refiere este término de juzgados electorales? Está hablando de jueces. Y ojo, estos jueces solo trabajan el día de las elecciones. No es que les están pagando, como una vez un compañero o varios compañeros me dijo, profe, qué buen trabajo, todo el año están cobrando gratis y solamente el día de la elección trabajan. No, son jueces de carrera, son elegidos entonces al azar para llegar a ser jueces o si quieren ustedes trabajadores el día de las elecciones. Ustedes saben que el día de las elecciones en Bolivia siempre cae día domingo. Entonces, ¿cuál es el detallito? El día domingo, entonces, nadie trabaja y algunos jueces que están trabajando de forma, como se dice, están en turno, pero de esos jueces se eligen algunos que sean juzgados o jueces electorales. Y eso es lo único que cuidan el día de las elecciones, son las garantías. ¿Qué hemos dicho que son garantías? El cuidado de los derechos humanos. Listo. El otro punto, los jurados de las mesas de sufragio. ¿Quiénes son los jurados de las mesas? Los ciudadanos. No sé si algún compañero en algún momento fue jurado, o tal vez nadie de los jóvenes ha sido jurado, pero su organización es bien básica, ¿no? Tiene que haber un presidente, un secretario, unos vocales y listo. Eso es lo que se llama los jurados de las mesas de su. El otro detalle, los notarios electorales. Los notarios son abogados de carrera, fíjense, son abogados. Pero curiosamente, el único trabajo que los notarios tienen es explicar cómo se tienen que desarrollar los jurados de las mesas de sufragio. Y el otro detallito es coadyuvar el día de las elecciones. Ayudar, ojo, no es que ordenan. Ellos simplemente cooperan, ayudan a los jurados de las mesas. Como siempre les digo, los jurados de las mesas de sufragio son autoridad del día de las elecciones. Listo. Entonces, no se olviden, esas son las 5 partes del órgano electoral. Vamos con el otro detalle. Sáquenle una capturita y vamos a ir notando algunos detalles acerca de este punto. Siempre les digo, por si acaso les puedan preguntar algún detallito. Ahí está, como ya está sacado la capturita, siempre les comento, vamos a ir a detallar poco a poco, ahora sí con algunos artículos nos vamos a apoyar para tenerlo en cuenta un poquito. El caso del tercer punto es el que más me interesa. Nada raro que les puedan preguntar algo de la Defensoría o de la Procuraduría, pero específicamente el tercero me interesa para resaltar a los que están postulando a la Policía Boliviana. El Ministerio Público va a trabajar con ustedes, o ustedes trabajan con el Ministerio Público. Ahora sí, vamos a comenzar con el primero. ¿Dónde encontramos en el primer detalle de la Contraloría General del Estado? Artículo 213. Los que no tienen constitución ahorita a mano, entonces anótense artículo 213. Luego lo van a revisar. Los que tienen su constitución, ahí pueden marcarlo, artículo 213. Vamos a leer un poco, ¿qué dice? La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en la que el Estado tenga participación o interés económico. ¿De qué está hablando? Básicamente de una oficina que sabe el manejo económico del Estado. Entonces, no se olviden, vamos a jugar un poquito con las palabras. ¿Qué es Contraloría? Vamos a jugar, como les digo, con las palabras. Controlar. No es un sinónimo, pero vamos a jugar un poquito. Contraloría, cada vez que escuchen esa palabra significa controlar. ¿Qué es lo que controla? El manejo económico del Estado. Más concreto, cuando el alcalde de Tarija hace un puente, todo el gasto económico que se ha hecho ahí en Tarija lo sabe la Contraloría General del Estado.
¿Por qué? A él se le remite todas las facturas. A él se le informa cuánto monto de dinero ha gastado y por qué ha gastado. Si el gobernador del Beni hace igual una carretera o hace qué sé yo, alguna obra importante para alguna infraestructura, qué sé yo, todo ese dinero también se lo tiene que conocer en el caso de la Contraloría. Lo propio del gobierno nacional. Si Luis Arce hace, por decir así, el tren en Cochabamba que ya hemos escuchado que se ha inaugurado, en el caso del tren, todo el gasto de esa obra se la tiene que ver ahí en la Contraloría. En otras palabras, todas las facturas de las obras en Bolivia llega a la Contraloría. ¿Cómo se llama el líder de la Contraloría? Contralor. Bien sencillito es nombre, ¿no ve? El nombre. Contralor si es varón, Contralora si es dama. Contralor General del Estado. Ese es el nombrecito entonces. Otro detalle curioso, ¿cuánto tiempo va a estar? 6 años van a estar entonces en la Contraloría General del Estado. Es igual que en el caso del órgano electoral, les decía, 6 años. Más que un presidente, entonces, va a estar el Contralor General del Estado. Pero ¿cuál es el detallito interesante? Nunca más en su vida puede ser otra vez Contralor. Si alguna persona ha llegado a ser Contralor del Estado ahí en el caso del Estado boliviano, nunca más va a llegar a ser otra vez posicionado como Contralor. No puede. Listo. Eso es básicamente el artículo 213 para adelante algunos datos interesantes. Vamos a saltar al artículo 218. Artículo 218. Se los leo un poco. ¿Qué dice? La Defensoría del Pueblo velará, ojo, ¿qué dice? Velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, ojo, individuales y colectivos que establecen en la Constitución las leyes y los instrumentos internacionales. Más resumido, ¿qué está diciendo acerca de la Defensoría? Va a cuidar los derechos humanos. Por eso dice velará. Entonces, cuidará los derechos humanos de las personas. Eso es el defensor del pueblo. Entonces, tiene distintos tipos de oficinas en cada departamento y el defensor del pueblo simplemente va ayudando a las personas necesitadas a nivel Bolivia. No solamente a los pueblitos. Una vez un compañero me dijo, profe, el defensor cuida solo a los pueblitos en el área rural. No, es a nivel nacional, es decir, las personas que viven en la ciudad también tienen este detalle acerca de lo que es la Defensoría del Pueblo. Y los datos se repiten un poco, bien sencillo y básico. El nombre de la institución es Defensoría, el nombre del que es encargado, pues defensor o defensora del pueblo. Otro detalle importante también acerca de la Defensoría del Pueblo, el defensor va a estar 6 años también, sin posibilidad, nuevamente les digo, el defensor sin posibilidad a ser nuevamente elegido como defensor. Entonces el defensor solamente va a estar 6 años, nunca más en su vida. Listo, vámonos al caso del ministerio. Eso es lo que les quería detallar, lo van a subrayar los compañeros que están postulando a la Policía Boliviana. Artículo 225. En el artículo 225 dice, el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. ¿De qué está hablando entonces acá? ¿Qué es lo que defiende el Ministerio Público? Las leyes. Esito está especificando entonces en el caso de la Defensoría en el caso del Ministerio Público. Cuida las leyes. A nivel Bolivia. Este Ministerio Público es el que trabaja justamente, como les digo, con la Policía Boliviana. ¿Quién está a la cabeza del Ministerio Público? Anótense los que están postulando a la policía más que todo. El que está a la cabeza es el Fiscal General del Estado. La
o el fiscal general del Estado. Él es el que está a la cabeza justamente de lo que va a ser el Ministerio Público. Como les digo, los policías trabajan con el Ministerio Público. ¿A qué me refiero? Que el Ministerio Público tiene que investigar todos los actos que suceden en Bolivia en cuanto a delincuencia. Imagínense que el Ministerio Público es un superhéroe. Ahí donde se cometa cualquier detalle de delitos, tiene que estar el Ministerio Público, aunque no haya ninguna denuncia. Simplemente puede haber un rumor, como en algún momento deben recordarse muchos, el año 2019, 20 creo que era, pasando del 19 al 20 o al 18, dijeron hubo un sacrificio en Potosí, en una de las minas, un niño fue sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Ministerio Público? Fue directamente hasta Potosí para investigar el hecho, si es que era real, si era falso, si es que en qué condiciones se ha hecho, si es que era verdad y demás. Entonces, eso es el Ministerio Público, no se olviden. Y ellos trabajan, como les vuelvo a repetir, directamente con la policía boliviana. Ojo, a tomar ahí en cuenta los de la policía boliviana. Vamos con el siguiente término, la Procuraduría General del Estado. ¿Dónde encontramos este detallito de la Procuraduría? En el artículo 229. En el caso del 229, ¿qué dice? La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribuciones, etcétera. ¿Qué es lo que me interesa destacar acá? Los que están subrayando su constitución ahí, representación jurídica. Entonces, representación jurídica, no se olviden. ¿De quién va a ser abogado? Porque cuando uno habla de representación jurídica, estamos diciendo que el procurador va a ser el abogado, ¿pero de quién? Del Estado boliviano. El procurador es el que trabaja para defender a Bolivia a nivel internacional. Un ejemplito bien rápido que les doy es el caso de Yanine Áñez. Muchos han escuchado del caso de Yanine Áñez. ¿Qué es lo interesante de este caso a nivel internacional? Que la Unión Europea se había reunido el año 2021 justamente y habían sacado un comunicado, una resolución los de la Unión Europea, los países de Europa, y le habían dicho a Bolivia, aquí en Bolivia no hay justicia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Liberen a Yanine Áñez. Pues fíjense, muchos deben estar pensando esto. ¿Quién es la Unión Europea para poder ordenar a Bolivia? No es nadie. Es decir, no tiene posibilidad de ordenar a la Unión Europea en territorio boliviano. Ambos somos independientes, entonces, por tanto, se tendría que respetar las leyes aquí en Bolivia. Pero la comunidad internacional, la Unión Europea, ¿qué hizo? Simplemente lanzarnos una especie de orden a nosotros los bolivianos. ¿Qué hizo el procurador? Lo que hizo el procurador es colocar todos los papeles acerca del juicio de Yanine Áñez y mandarlo a la ONU, una copia, haciendo su reclamo respectivo a nivel internacional. ¿Qué está haciendo el procurador? Defendiendo a Bolivia, diciendo el tema de Yanine Áñez es propio de Bolivia, estos son los datos que tenemos acerca de Yanine Áñez y por estos motivos se le está juzgando, estas son las leyes bolivianas, etcétera. Entonces, se está haciendo una defensa del Estado boliviano. Eso es lo que hace el procurador. Vamos con el último detalle que es un poquito menos importante. Los cuatro primeros son cabezas de áreas de diferentes lugares del Estado. En el caso de servidores y servidoras públicas, ¿qué es lo único que se dice de la Constitución o en la Constitución? Que ellos son los que trabajan administrativamente en las instituciones. En otras palabras, los servidores y servidoras públicas son los secretarios, las secretarias, mensajeros, si es que es necesario, ascensoristas, limpieza, economistas, abogados de carrera, trabajadores sociales, etcétera. Todos los que trabajan dentro de las oficinas del Estado boliviano, estoy hablando del Ministerio de Gobierno, de Defensa, de Salud, estoy hablando de los viceministerios, alcaldías, gobernaciones, subalcaldías, qué sé yo, cualquier lugar donde esté las oficinas del Estado boliviano,
Ahí está justamente un montón de gente que están trabajando en las oficinas. Ellos se les conoce como servidores y servidoras públicas. Listo, compañeros. Ese es el título número 5 de la Constitución Política del Estado. Vamos al título número 6. En el caso del título 6, por si acaso siempre les digo, vamos a mencionar un poquito el detalle, solamente un punto. Así de rápido vamos a pasar. ¿Cuál es el nombre del título número 6? Dice participación y control social. En el caso de la participación y control social, el artículo 241 dice el pueblo soberano. Ya hemos dicho qué significa soberanía, poder. Entonces, ¿qué está diciendo? El pueblo que tiene poder por medio de la sociedad civil organizada participará en el diseño de las políticas públicas. ¿Qué es eso de sociedad civil organizada? Lo que están viendo en la pantallita, esa es una sociedad civil organizada. Son movimientos sociales como la COP, la CONALCAP, puede ser también la COR, pueden ser los cocaleros, pueden ser los campesinos, pueden ser indígenas, interculturales, afrobolivianos, etcétera. Cualquier grupo sindical que existe en Bolivia es conocido en la Constitución Política del Estado como sociedad civil organizada. Entonces, ese es el trabajo de los sindicatos, de las organizaciones. Van a participar, dicen, en las políticas públicas. Por eso en algún momento habrán escuchado, y este año creo que ha sido muchos de los cambios en la ley, cada vez que el gobierno nacional sacaba una ley, ha habido reclamos de diferentes lugares, de diferentes organizaciones. Me acuerdo en algún momento habían incluso paros y demás. Entonces, las organizaciones sociales le habían pedido al gobierno que por favor analice la ley, que borre mientras tanto esa ley y que se va a volver a replantear la ley. Entonces, están participando en el diseño de las políticas públicas. Eso es lo que pueden hacer las organizaciones sociales. El segundo punto es un tanto interesante. ¿Qué dice? Parágrafo segundo. La sociedad civil organizada, es decir, todos estos movimientos sociales, ejercerán el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, empresas, instituciones públicas, mixtas privadas que administren recursos fiscales. La segunda tarea entonces, y la última para detallar, es que controlan al Estado boliviano. ¿En qué niveles? Ya lo hemos mencionado. Los controla en el nivel del Estado a a todo el gobierno, ministerios, viceministerios, gobernaciones, alcaldías, a toditos los controla. Pero no solamente ellos, también controla, dice, a las empresas. Pueden controlar de alguna manera estos movimientos sociales, a YPFB, a Entel y a otras instituciones que tiene Bolivia. ¿Qué más hace? Controla, dice, ahí donde se gasta el dinero del Estado. Recursos fiscales significa justamente el dinero del Estado boliviano. Ahí donde se gasta el dinero de Bolivia, entonces están presentes también los movimientos sociales. Siempre les digo un ejemplito. Imagínense esto. Imagínense que toditos son de Entel, de la línea Entel, por algún motivo, digamos. Entonces, toditos siendo de Entel, imagínense así hipotéticamente que Entel cayó su señal una semana entera, a nivel Bolivia, por decir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas que son de Entel, de la línea Entel, van a ir a reclamar hasta las oficinas de Entel y le van a preguntar por qué motivos ha sucedido esto. Pero como siempre les digo, las personas podrán entrevistarse con el gerente general del Entel, no lo van a conseguir. A lo mucho van a llegar esta información. Pues no hay más. Les van a simplemente despachar y les van a decir que se va a solucionar el problema. Pero imagínense esto, los movimientos sociales sí pueden reunirse directamente con el gerente general. Pueden hacer un pequeño grupo, qué sé yo, alguien de la COP, alguien de la COR, de las FEJUVES y demás, y ellos se encuentran en una reunión aparte directamente con el gerente general de Entel. Entonces, ese es el control, ese es el poder que tienen los movimientos sociales, interesantemente a nivel Bolivia. Listo, vámonos al tema que les interesa, compañeros.
No sé si están los compañeros, a ver, me dicen si están los compañeros que están postulando a las Fuerzas Armadas. Me dicen ya, a ver, les pregunto, ¿hay alguien que está postulando a las Fuerzas Armadas? Para pasarnos directamente al tema de la policía, si es que no hay nadie. Me dice si hay alguien. Entonces, vamos a pasar directamente a la policía boliviana. Entonces, los que están postulando a la policía boliviana, espero que el día lunes sí se encuentren los compañeros de las Fuerzas Armadas, entonces para ir detallándoles algún punto, ¿ya? Vamos al caso del artículo 251, vamos al caso de la policía boliviana. Vamos a ir analizando artículo por artículo, eso les sirve muchísimo para los que están postulando tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía. 251, dice, la policía boliviana, y fíjense el nombrecito que tiene, policía boliviana. Siempre les detallo, imagínense ustedes, antes se llamaba Policía Nacional. Espero que estén investigando un poquito sobre el detalle de la historia de la policía, les pueden preguntar, les van a preguntar sobre ese detalle, les vuelvo a repetir. ¿Qué dice? La policía boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, conservación del orden público, cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Entonces, hasta ahí vamos a especificar un detalle. Anótense la misión que tiene la policía boliviana. Entonces, en el caso de la policía boliviana, no se olviden, la misión dice, número 1, defensa de la sociedad. Entonces pueden ir subrayando los que tienen la Constitución, los que no lo tienen pueden ir directamente apuntando. Dice entonces, tiene la misión de defensa de la sociedad. Tienen que cuidar al pueblo, eso está diciendo. Número 2, conservación del orden público. A modo de broma, pero tiene que ver con la realidad también, les digo, tienen que gasificar, es decir, a veces hay movimientos o protestas que se salen de control muy duramente, se vuelven tan violentos y la policía boliviana, para conservar el orden de Bolivia, tiene que lastimosamente gasificar. En algún caso van a tener que tomar preso a muchas personas. A ese tipo de cosas se habla cuando decimos conservación del orden público. Siempre les digo a los compañeros que postulan a la policía, háganlo con mucho criterio. La utilización de los gases lacrimógenos, siempre con mucho criterio. Muchos de ustedes van a ser seguramente comandantes. Eso es lo que espero escuchar en algún momento sus nombres de ustedes ahí. Son justamente comandantes, compañeros. Otro detalle, fíjense, el cumplimiento de las leyes en Bolivia. Ese es el tercer aspecto. Se tiene que cumplir las leyes. ¿Quién va a hacer cumplir las leyes en Bolivia? Pues ustedes, los que están postulando a la policía boliviana. Tienen que ir cuidando justamente todo lo que va a ser las leyes. ¿Cuál es la ley más importante? Hemos dicho, la Constitución. Eso tienen que saber ustedes y de acuerdo a la Constitución y otras leyes más que van a ir aprendiendo, tienen que justamente desarrollar el cumplimiento de las leyes. ¿Qué más dice? Vamos a ir analizando el mismo artículo 251 desde donde nos hemos quedado. ¿Qué dice? Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible, bajo mando único, en conformidad, con la ley orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Entonces, no se olviden para nada. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Este detallito le van a sacar captura. Esto es la Policía Boliviana. Básicamente, todo lo que vamos a ir hablando, nos falta algunos artículos, lo vamos a ir hablando, pero fíjense, ¿qué está diciendo en este artículo? Que la Policía Boliviana es integral, indivisible, ojo, indivisible, no se divide. En el caso de las Fuerzas Armadas, todos sabemos que se divide en Ejército, Armada Boliviana, Fuerza Aérea, etc. Se divide en 3. En el caso de la Policía Boliviana, sabemos que hay distintos tipos de dependencias. Unos van a
a ser, por ejemplo, el caso de bomberos. Otra área es el caso de, por ejemplo, tránsito. El otro va a ser la auto, por ejemplo, seguridad a nivel nacional sobre el Estado boliviano. Son distintos tipos de grupos o instancias, pero es una nomás. Se la conoce como Policía Boliviana y nada más. Listo. Vamos con el siguiente parágrafo. El parágrafo segundo del mismo artículo 251. Fíjense lo que dice, como institución no delibera. ¿Qué es deliberar? Van a ir tomando nota de esa palabrita. Deliberar tiene que ver con reunirse, con reflexionar, pensar, criticar la situación en Bolivia y paulatinamente se puede hacer una especie de amotinamiento. Entonces, a eso se refiere la Constitución. No deliberan, no pueden reunirse la policía boliviana para desarrollar quejas como institución. Como siempre se dice un poquito, no es un sindicato, sino que es una organización que depende del Estado boliviano. ¿Qué más dice? Ni participa en acción política partidaria. No apoya a ningún partido político. Como institución, ojo, como institución no apoya a ningún partido político. No pueden salir con poleras de algún partido político o trotando por las calles. Es impensable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo al final de ese mismo parágrafo? Pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. ¿Qué está diciendo este punto? Que ustedes como institución, como con uniforme, vamos a decir así para que me entiendan, no apoyan, no pueden apoyar ningún partido político. Pero de forma individual, sin uniforme, de civil, en la cuestión de la votación, sí se puede. Es decir, más sencillo, cuando haya elecciones, como el voto es secreto, básicamente sí pueden apoyar a algún partido, como el voto es secreto, básicamente sí se puede desarrollar. Nadie va a saber por qué partido político están votando. Entonces, eso es lo que dice la Constitución Política acerca de la política para la policía boliviana. Vamos a ir analizando los otros artículos posteriormente, compañeros. Entonces, ahí vamos a quedar el día de hoy. Espero que les haya servido muchos de los detalles. El día lunes nos